¡Ay, qué maravilla, Ernesto! ¡Qué música! Así es que con esta antesala que nos hacen nuestros compañeros, pues ya está. Me abrís con una y cabecera. luego lo que tú te lo trabajas, lo bien que lo cuentas, ¿de quién vas a hablar hoy? Bueno, ¿de quién? ¿De qué? En fin, hoy vengo bien acompañado con un elemento y además aquí está bien representada la nueva cabecera que hemos creado. Hoy además me ves que he venido con papeles porque vamos a hablar de nombres tan rusos que bueno, no me quiero equivocar, son muy conocidos, pero no me quiero equivocar. Es complicado. Porque hoy, un 13 de noviembre, hace 31 años que un violonchelista tan famoso como el ruso Rostropovich, pues hizo una gran proeza, que fue acercarse hasta el Berlín Oeste para delante de un icono lamentable del siglo XX como el muro de Berlín, pues tocar para hacer algo como lo que vamos a ver a continuación. Pues Ernesto, una vez más la música ayudando a la conciliación, a la paz. Claro que sí. Ese cello en el muro de Berlín. Lo que no sabemos es si era viernes, 13 del 11, pero no lo sé. Pero este Bourrée número 1 de la suite número 3 de Johann Sebastian Bach, un compositor alemán muy bien elegido en este caso, pues en fin, fue una piedra más, un granito más en la balanza que ayudó desde luego a que ese muro, esa aberración, fuera echada abajo. Hoy en día que alguien se sentara en la calle a tocar el violonchelo no parecería nada, pero en esa época hacerlo alguien como Rostropovich, que era además un soviético muy conocido, una persona muy conocida en la Unión Soviética, pues era una osadía muy grande. No olvidemos que Rostropovich, que es el señor que aparece aquí en la parte de la derecha, Rostropovich había sido premio Lenin, premio Stalin, profesor del Conservatorio de Leningrado. En fin, hacer un tipo de rebelión que ciertamente de estas características pues es algo tremendo. Muy reseñable. Desde luego, un señor además que había contribuido enormemente y contribuyó sin duda al violonchelo, a ese instrumento que hoy en día asociamos a la paz, con la composición de 100 obras que compositores del siglo XX escribieron para él, para que las hiciera sonar con su violonchelo. Y este director de orquesta, que además de chelista era director de orquesta, bueno, pues inició su andadura enfrentándose a la maquinaria contra la paz, a la maquinaria contra los derechos humanos, pues con una carta al diario Pravda, precisamente defendiendo al Premio Nobel de la Paz Alexander Solzhenitsyn, perdóname, para no tener papeles. Es difícil de pronunciar, y que fíjate, había criticado los gulags soviéticos, los gulags de Stalin, y por ese motivo alguien del genio y el talento de Rostropovich hubo de abandonar su patria, hubo de abandonar la Unión Soviética para trasladarse a Estados Unidos y, en fin, continuar esa batalla. ¿Y sabes quién es uno de los líderes que le ayudó en este afán, en esta lucha contra esas injusticias? Pues Cuéntamelo. La reina emérita, la reina Sofía, que fue una gran amiga de él. Ambos fueron muy amigos hasta el año 2007, en el que Rostropovich... Es que la reina siempre, bueno, es de sobra conocido que es una gran melómana, y que, bueno, era gran aficionada a todo lo de, bueno, de muchos autores, pero de Rostropovich también. O sea, le seguía por donde fuera. Y aquí quiero romper una lanza a favor de los compositores y los músicos patrios, porque en España parece que la música no ha cuajado siempre mucho y siempre hablamos de nombres extranjeros, pero ahora vamos a hablar de quien realmente inició el camino de fijar el violonchelo como instrumento por la paz, que no fue otro que el español, el catalán Pau Casals, que es, bueno, yo creo, es uno de esos chelistas que se ha convertido en un icono del violonchelo. Este músico y compositor nació en Tarragona en 1876 y toda su vida fue una pelea constante por la paz, por los derechos humanos. Él condenó la dictadura de Primo de Rivera en las postrimerías de Alfonso XIII, se condenó la dictadura de Adolf Hitler, que
todos sabemos también que era un gran melómano e invitó muchas veces a Pau Casals a tocar en el Tercer Reich. Él se negó a tocar en aquella Alemania. En la guerra civil, cuando comenzó la guerra civil, el 17 de julio de 1936, cuando fue aquel triste levantamiento, él estaba preparando precisamente el ensayo de la Novena Sinfonía de Beethoven, que iba a interpretarse en el Liceo de Barcelona, con él a la batuta. Y esa música, también alemana, que es un canto a la hermandad, a la alegría, a la unidad, pues iba a ser un concierto magistral. Pau Casals, desgraciadamente, recibió la noticia de que tenía que cancelarse ese concierto por el comienzo de la Guerra Civil, y esa escena se recrea en una película que se llama Dragon Rapid y que creo que és muy bonita, pues que veamos a continuación. ¿No? Vamos a ver. El nostre concert de demà queda suspès. No sé. Què els sembla? Si abans d'acomiadar-nos, bé, com un adeu, cantem, interpretem el cant a la joia, el cant de Beethoven a la fraternitat. Germans. Hermanos, decía en catalán, que por una última vez cantemos esto antes de lo que se nos viene. Fíjate, esta escena la vemos así recreada en película, pero es que estos músicos, a continuación de este ensayo con Pau Casals, se iban al ejército a matarse, hermano contra hermano, en aquella triste guerra civil que, como sabemos todos, ganó Franco y se instauró la dictadura de Franco, que él condenó, Pau Casals condenó, y se negó. Y que se exilió. Se exilió y negó tocar en España mientras no se restaurara la democracia. Él tuvo la ocasión de ser invitado en muchos países a tocar y a reivindicar. Por ejemplo, una de las más famosas reuniones o líderes que le recibieron fueron los Kennedy, en esa famosa recepción en la Casa Blanca, en la que Pau Casals no solamente hablaba de la paz y de los derechos humanos, ponía en valor a España y la música española con ese famosísimo Cant dels Ocells que vamos a escuchar tocando ahora. Bueno, pues... Este canto de las aves que nos pone los pelos de punta. Escuchándolo, efectivamente, yo creo que además nos hacemos cargo de... escuchar esto inmediatamente es de esas músicas que asociamos a algo triste pero a la vez reivindicativo y algo a favor de los hombres, de la humanidad, ¿verdad? De la hermandad. Y es que el violonchelo, que quiero recordar con una fotografía que vamos a ver ahora, es este instrumento que se toca sentado. Porque no todo el mundo lo diferencia con el contrabajo, que es el que vemos al lado. A la derecha, ¿no? Sí, yo siempre pongo... Estoy hablando del cello. El cello es el pequeño. Yo siempre pongo el ejemplo. El violonchelo se toca sentado y es más pequeño que el instrumentista. Y el contrabajo se toca de pie o en una banqueta alta y es más grande que el instrumentista. También depende del tamaño. No se nos va a olvidar, ¿eh? No se nos va a olvidar ni a los telespectadores ni a mí. El violonchelo se ha convertido, gracias a ese esfuerzo de Pau Casals, de Rostropovich, se ha convertido en un baluarte de la paz. Pau Casals recibió la medalla de la ONU reivindicando el violonchelo, reivindicando la música, reivindicando los derechos humanos. Nunca pudo volver a España porque falleció 2 años antes que Franco. Nos despedimos con... Pero efectivamente el violonchelo se ha convertido en esto gracias a estos dos grandes chelistas y nos despedimos con esta iniciativa que se ha cometido en Armenia en recuerdo precisamente de Pau Casals y de Rostropovich y que mantiene el violonchelo, nuestro protagonista de hoy, como el instrumento por antonomasia de la paz. Pues qué bonito.
Con estas notas de Txelo ponemos punto y final a este viernes. Ernesto, gracias como siempre. Preciosa esta sección, este tiempo de música y de conocer la historia de la música.